Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este viene a ser entonces el tercer video de nuestra semana de arquitectura y diseño gráfico provisional por motivo de la pandemia. Entonces, en el video de esta ocasión vamos a hablar acerca de una disciplina ligada al diseño, una con la cual creo que van a estar pues más relacionados, ¿no? O más la visualizan más fácilmente. Sí, este es el caso entonces del diseño gráfico. Realmente pues en las semanas de arquitectura se me hace curioso cómo es que aunque si hay muchos fiestas y convivios y como le quieran llamar para que pues, se relacionen y además los alumnos, expositores y todo eso, se me hace curioso y a la vez pues no deja de ser un poco lógico, ¿no? Pero el hecho de que se tengan las actividades pues de diseño gráfico para diseñadores gráficos y de arquitectura para pues, los arquitectos, ¿no? Entonces pues sí tiene cierta lógica, aunque podría prestarse ese tipo de eventos que pues, duran la semana entera para hacer un intento o una especie de pues mancuerna, ¿no? Para involucrarlos a todos o tratar de hacer proyectos o repentinas, vaya, de una semana en la que se genera un proyecto en el que tengan que estar diseñadores gráficos y arquitectos y demás, ¿no? De una forma mucho más pues directa, ¿no? Porque sé que, o recuerdo que sí lo han estado haciendo de esa manera, pero pues sí podría ser un poco más literal para el mismo beneficio de ustedes, ¿no? Entonces vamos a comenzar tratando de definir, obviamente con el riesgo de equivocarme gravemente, qué es el diseño gráfico. Entonces, principalmente como una pequeña nota hay que mencionar que el diseño gráfico es una disciplina que tiene muchas variables. ¿Sí? Y esto en el mercado, ya desde el punto de vista profesional, pues es una ventaja de las que más pesa, ¿sí? El hecho de poder desarrollar, no sé, la licenciatura de diseñador gráfico y tener muchos pues caminos por el cual se pueda desarrollar. ¿Sí? No es simplemente una sola cosa lo que se va a estar haciendo, no es simplemente de una sola forma en la que se pueda aplicar los conocimientos adquiridos. Entonces, habiendo dicho esto, el diseño gráfico viene a ser toda esa lógica, todo ese pensamiento, toda esa pues composición, vaya por no decir diseño, que se encuentra detrás de cualquier tipo de expresión visual que necesite dar un mensaje, que necesite representar algo, que sirva como símbolo de algo, que sirva para dar a entender que en algún punto hay algo para promoción, publicidad y cualquier tipo de elemento que sirva para dar un mensaje. Sí, muchas veces no simplemente se limita a lo que es lo visual, sí que realmente comprende la gran mayoría de todo el espectro que abarca lo que es el diseño gráfico, pero ya con tecnologías, con las nuevas tecnologías que están surgiendo, tendencias, modos de aplicar la tecnología y demás, pues sí se van abriendo ahí caminos que antes no existían. Sí, entonces eso viene a ser el diseño gráfico y pues muchas otras cosas más, ¿no? Como les digo, como es algo que se puede ramificar tan intensamente, pues hay veces que las mismas definiciones técnicas se llegan a quedar un poco cortas. Entonces es así como vamos a comenzar con Susan Kerr, quien es oriunda de Estados Unidos. Sí, entonces ahí con ella vamos a estar viendo pues algunas van a ser imágenes de ahora sí que un poco más revuelto de su trayectoria de trabajos muchas veces individuales en agencia y demás, ¿no? Muchas veces, o bueno, en estos ejemplos van a poder ver cómo es que el diseñador gráfico tiene o posee esa versatilidad. ¿Sí? Todo el conocimiento adquirido posee esa versatilidad de poder ser flexible a tal grado que terminan desarrollando elementos que muchas veces no estaban relacionados al 100% con el diseño gráfico. Sí, entonces de ella vamos a estar viendo lo que es su trayectoria o historia en parte de lo que es Apple Macintosh, elementos de interfaz de esta misma. También, pues brevemente, su periodo en el que estuvo en Next, sus aportes al pixel art y lo que es la tipografía de Chicago. Sí, entonces ya habiendo dicho esto, es importante mencionar que
es gracias a ella que se conocen, o que en sus primeras etapas Apple tuvo toda esa iconografía pues propia de la empresa, ¿no? Este ambicioso proyecto o empresa más bien comenzado por Steve Jobs. Fue ella, Susan Kare, quien le diera esta característica o este valor enriquecido un poco más visual. Sí, de la misma forma pasó con Next, estuvo involucrada ahí en el proyecto. Esta empresa también, en cierta manera fundada o cofundada por Steve Jobs después de que fuera sacado de Apple. Y ella fue en gran medida una de las fundadoras o de las primeras que tuvieron que ver fuertemente con todo lo que es esto del pixel art. ¿Sí? Toda esta expresión gráfica haciendo alusión a los 8 bits, a toda esta imagen entre comillas en baja resolución, pero que realmente no es el propósito en sí. Y de la misma forma, pues es ella la que diseñó la tipografía Chicago. Así que al mismo tiempo vendría a formar, no sé si sigue siendo la misma en algunas partes del sistema operativo, pero vendría a formar parte muy importante de las primeras computadoras o dispositivos que había lanzado al mercado Apple Macintosh. Sí, entonces es, es muy relevante lo que hizo Susan Kare gráficamente para todo el desarrollo inicial de la empresa de Apple. Es así como continuamos con Massimo Vignelli, quien fuera oriundo de Italia. Sí, con él vamos a estar viendo pues su calendario Stendig, el mapa del metro de Nueva York y también algunos logotipos como lo son los de Bloomingdale's, American Airlines y también el de IBM. Sí, entonces, aquí hay algo muy importante que hay que mencionar, por ejemplo, de Massimo Vignelli. Obviamente no es el único ejemplo, pero es necesario mencionarlo, que él no simplemente fue diseñador gráfico, creo que también llegó a ser productos, sí, también fue o estuvo indagando ahí también en gran medida dentro de todo lo que es el diseño industrial o el diseño de producto. Sí, es simplemente que muchas veces se le reconoce más, o bueno, no muchas veces, sino que existe esta dualidad con ese personaje en la que en ocasiones se le considera más gráfico, en ocasiones se le considera más industrial y pues toda esa disyuntiva que suele surgir cuando se analiza la teoría de algún diseñador. Sí, la verdad es que estuvo pues en ambas disciplinas y en ambos caminos desarrolló distintos proyectos. Entonces, en el calendario Stendig pues se puede ver en gran medida su manejo o cómo es que él entendía la estética o cómo es que él pretendía dar un mensaje de la forma más clara posible. Probablemente al ver nosotros este calendario, pues se sienta como que ya es una idea muy vieja o como que ya lo hemos visto muchas veces, pero realmente fue él quien comenzó junto con muchos otros. Obviamente él no es el creador último de este pensamiento, de ir haciendo toda esta especie de diseño limpio o un poco más reducido en elementos que no eran necesarios. De la misma forma pues se tiene lo que es el mapa de metro de Nueva York. Aquí sí podrá haber personas que digan que no está ordenado o que es muy exagerado y demás, pero simplemente el uso de colores viene a servir una función muy importante, que es la de no perderse. Entonces igual en un mismo diseñador pues se pueden encontrar estas dualidades dependiendo del mensaje o del proyecto que reciba. Realmente no es recomendable cerrarse en una sola pues casilla para poder resolver problemas. Y de la misma forma pues vemos toda esta, por así decirlo, filosofía reflejado en sus logotipos como los de Bloomingdale's, American Airlines y también el de IBM. Sí, entre muchos otros que también diseñó. Es así como pasamos con Paula Scher, quien es oriunda de Estados Unidos. Aquí vamos a estar viendo pues algunos de sus proyectos nada más, obviamente no todos, ya que ella sí, o al menos investigando sí encontré que tiene un portafolio muy amplio, sí son varios proyectos que ha desarrollado. Entonces entre pues varios de sus distintos clientes tenemos lo que es el Teatro Public,
Tiffany & Co., Citigroup y Windows. En este caso vamos a estar viendo que la mayoría de los proyectos mostrados son logotipos. Entonces aquí este es un muy buen pues ejemplo nuevo o diferente de en qué sentido es que se puede llegar a desarrollar lo que es el diseño gráfico a partir de lo que muchas veces simplemente perciben las personas, que es el logotipo. Entonces tenemos, o van a estar viendo las imágenes, vaya, de ahí unos anuncios publicitarios, lo de Public, Tiffany & Co., Citigroup y Windows. Entonces, ¿qué es lo importante o qué es, vaya, lo que está detrás de todo, de todos esos avances? Que muchas veces no simplemente se trata del logotipo en sí. Sí, los diseñadores gráficos tienen que desarrollar todo el lenguaje visual, que muchas veces no simplemente se trata de la A a la Z y del 0 al 9. Sí, dependiendo del proyecto, del producto, de la empresa, de los requerimientos, del briefing, de muchos factores, van a tener que desarrollar todo un sistema de lenguaje de figuras, de dimensiones, de colores. Muchas veces no simplemente se trata de desarrollar un tipo de letra, muchas veces van a ser 2, 3 o dependiendo de si va a ser impreso, va a ser en lona, si va a ser en un libro, sí, en una como una especie de portada, que eso también es muy importante, ya lo verán más adelante. Sí, son muchas las variables en las que, o muchos los lienzos, vaya, por así decirlo, en los que un elemento gráfico, un elemento diseñado gráficamente, se puede poner, y de la misma forma en la que son muchas las variables, pues son muchas las maneras en las que un elemento gráfico que fue diseñado para un libro puede fallar o no puede funcionar de la misma manera cuando se pone en una lona o cuando se ve en un periódico o cuando está en un estante o cuando está incluso sobre una lata. Sí, entonces gran parte del peso y de la labor es que el diseñador gráfico tiene que estar preparado y saber resolver cada una de esas variables con uno, dos o tres factores. Sí, esa es gran parte de la importancia en sí. Es así como pasamos con Milton Glaser, quien fuera oriundo de Estados Unidos. Y de él es que vamos a estar viendo pues alguna porción de su trabajo compuesta por Stony Brook Southampton, New York Film Society, una portada para una compilación de obras de Van Gogh, Baby Teeth y el logotipo de I Love New York. Sí, entonces siguiendo ahí con las variables o las distintas maneras en las que se puede aplicar o no el diseño gráfico, vamos a llegar a la parte que se relaciona ampliamente con lo que es la simbología. Sí, entonces aquí en las imágenes van a estar viendo algunos logotipos como lo son el de Stony Brook Southampton, New York Film Society. Toda una composición muchas veces es el logotipo por sí solo. También la portada de unas publicaciones de Van Gogh, o una compilación de obras de Van Gogh más bien. El tipo de letra de Baby Teeth y también este muy característico emblema, se podría decir, que es la I, el corazón, la N y la Y. Sí, entonces, esta es la persona que ideó pues lo que ahora se conoce internacionalmente, sí, ya de forma global, como el emblema, uno de los emblemas más populares. Incluso llego a pensar que es probable que pues sí, logotipo de I Love New York sea obviamente hasta más conocido que el mismo escudo, la bandera o algo ya de cierta manera más formal de carácter gubernamental que posea Nueva York. Entonces, dependiendo del tratamiento, del enfoque, del trasfondo, de la investigación que se le haya dado a cierto proyecto, muchas veces ahí también llega a radicar el éxito pues del proyecto o del trabajo entregado. Sí, cuando vemos lo de I Love New York podrá parecer cualquier cosa, lo pude haber hecho yo, es la cosa más simple del mundo y todo lo que ustedes quieran, sí. Pero el problema es que si la solución funciona, si la solución representa lo que se le pidió al diseñador o lo que necesita el cliente, muchas veces el cliente pues
la gran mayoría de las veces el cliente sin saberlo, pues es una buena solución. Entonces nos da a entender que no es necesario tener la propuesta más extrafalaria o más exagerada o con más detalles y aditamentos para realmente tú otorgar como diseñador la solución al problema que se te presentó. Este es un muy buen ejemplo de ello. Y es así como estamos ya con el quinto diseñador, que es Yasmín Huerta, quien es más bien, oriunda de México. Sí, con ella también aplica esto último que les había estado mencionando acerca de cómo es que el diseñador gráfico tiene que estar, o bueno, haber preguntado o estar muy bien informado de cuál es el propósito de ese proyecto o todo el portafolio de imágenes y simbología, letras, formas que va a entregar. Sí, ya que aquí en las imágenes van a estar viendo pues algunas de sus obras que son La máquina de la memoria, que es El dinero, Papalote, Body Parts y Mar en Tlalpan. Sí, entonces nosotros vamos a estar viendo aquí en el video pues estas imágenes, ¿no? Llenas de color, muy expresivas. Sí, se llegan a entender como un gran collage de imágenes recortadas y demás. Pero lo que viene a ser lo chistoso de todo esto es que no todas fueron presentadas al final de la misma forma. Sí, cosas que ya les había estado mencionando. Hay algunas de estas que estuvieron realmente sobre un cartón en exposiciones. Sí, fue como una, ¿cómo decirlo? Como una gran, pues, instalación temporal en donde para una exposición iba a estar en la entrada o ya dentro de, pues, de la zona de la exposición, y las personas iban a poder pasar a tomarse fotos, a tomar videos y demás. ¿Sí? Mientras que otros iban a estar mostrándose en una menor dimensión, casi como un elemento publicitario, como un póster, ¿sí? Como un elemento de ayuda a la entrada de un lugar y demás. Sí, de la misma forma, en el proyecto de ¿Qué es el dinero?, Yasmín Huerta aprovecha para hacer una especie de crítica, sí, una especie de crítica social acerca de la percepción del dinero, la importancia, qué es lo que vale, qué es lo que no vale. Entonces, no simplemente se trataba de la imagen que están viendo, sino también del texto que ella comparte. Sí, ella tiene, sí, creo que tiene su página de internet en donde van a poder ver toda la obra completa. Sí, lo pueden leer ahí si gustan. Entonces esto pues nos da a entender de gran medida también pues que no se puede contener de cierta manera el diseño gráfico como una sola cosa. Es algo, creo que es una de las disciplinas que más fácilmente está cambiando y está creciendo, ya que pues virtualmente su forma de ser le permite tener esta cualidad. Sí, entonces es algo que vale la pena tener en cuenta acerca del diseño gráfico. Hay más. Y es así como pasamos a lo que es el diseño editorial. Sí, del diseño editorial es una rama, es una de las tantas ramas que tiene el diseño gráfico. Sí, el pensamiento o bueno, la apreciación por la composición, las letras, las formas, las figuras, el mensaje, la simbología y demás viene a ser el mismo. Pero entonces, ¿en qué se diferencia el editorial del gráfico así como un todo? Que el editorial es específicamente para publicaciones. Iba a decir que impresas, pero creo que ya no, creo que ya la línea se borró un poco. Es para publicaciones de alguna obra literaria. Sí, que esto de obra literaria no es simplemente de una historia de 1000 tomos o de una novela, sino todo lo que va desde periódicos, revistas, anuarios, no sé, compilaciones, novelas, historias cortas, que necesite tener alguna especie de presentación, una portada, una contraportada, una muestra del autor, una muestra de las otras obras. Sí, todo ese contenido escrito que necesite de igual forma una manera gráfica de presentarse. Sí, entonces, como pueden ver, el editorial no es en sí una rama por sí sola, es más que nada una especialización de ya todo lo amplio que confiere al diseño gráfico.
Si entonces es este enfoque hacia todo lo que es la expresividad gráfica en torno a publicaciones escritas, ya sea de forma física o de forma digital. Si ahí por sí les interesa también abundar sobre ese tema. Entonces creo que ya sería todo por este video. Y el que seguiría entonces sería el cuarto video de nuestra semana de arquitectura y diseño gráfico provisional por el aniversario número 25. Entonces nos estaremos viendo en el próximo. Espero que se encuentren muy bien y síganse cuidando.